buenas a todos, soy Roberto Granda, presidente del Club de los Viernes. La irrupción de Podemos en el panorama político supuso un importante giro a la sensación de desencanto posterior al 15M. Pero lejos de ser nuevos en política, con Podemos llegó el intento de implantación del populismo bolivariano en España, con líderes curtidos en las asesorías a sátrapas en América Latina, en el combate ideológico en la universidad por medio de Contrapoder y como marca blanca de Batasuna en Madrid. Conocidos por algunos, pero siendo grandes desconocidos para una gran parte de la población, puso en el circo mediático nombres como Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, Íñigo Rejón o Carolina Vescanza. Los 5 eurodiputados en mayo de 2014 fueron una sorpresa para todos, los que sabíamos sobre todo de dónde procedían los líderes de Podemos, pero el ascenso mediático y político ya era imparable. Después vendrían el dinero no declarado de Monedero por sus asesorías del chavismo, las purgas internas, el chalet de Galapagar, el enriquecimiento en tiempo récord de sus próceres, la entrada en el gobierno con nepotismo incluido al exigir su líder un ministerio para su pareja y todo lo que se fue moviendo al olor del dinero. Al olor del dinero, la verdadera historia de Podemos es el título del libro de Luca Constantini, periodista, doctor en política e historia, ha colaborado en Voz Populi, en El País, ahora escribe en The Objective. Luca Constantini, bienvenido y muchas gracias por estar aquí en el Club de los Viernes. Hola, ¿qué tal, Roberto? Pues muchas gracias por la invitación y un placer charlar contigo de Podemos y del nuevo libro, vamos. Yo empecé hablando de 2014 y los 5 escaños en el Parlamento Europeo, pero parece que la historia de Podemos da un giro en la primavera de 2018 con la dacha de Galapagar. Y empieza el desencanto de una parte del electorado. A pesar de que ya habían salido las corruptelas, las purgas, había pasado Vista Alegre 2, la ausencia total de democracia interna y la forma en que Iglesias acaudillaba su partido sin dejar sitio apenas para las voces discrepantes. Pero es realmente el chalet lo que parece que da un vuelco a la situación, al ascenso, ¿no?, de Podemos en las encuestas. Pues sí, Roberto. Mira, fíjate, permíteme un segundo para que las personas que nos escuchen puedan también ver un poco la portada, porque, bueno, en primer lugar, porque es muy Claro. bonita y lo quiero agradecer a la editorial La Esfera de los Libros. Este es el segundo libro que yo escribo sobre Podemos. El primero se llama Aquí mando yo, que es la historia íntima de Podemos, digamos, todas las peleas internas y tal, que salió hace 2 años. Y esta es la segunda parte, ya que algunos lectores me han dicho, oye, esto parece una serie de televisión, ¿sabes? Como que en fin, porque el estilo de ser periodístico, quiero decir que es lo que yo he querido hacer, es casi un reportaje, un macro reportaje, ¿sabes? Que si hay un punto narrativo que creo que hace, en este caso, un libro con muchísima información, con muchos datos, pero también, oye, que haya un hilo narrativo, ¿sabes? Quiero decir, que se pueda entender y leer como si fuera una historia, porque al fin y al cabo la historia de Podemos no hay que olvidar que es la historia de España. Te quiero decir, es que, vamos a ver, es que es muy importante entender que quien quiera leer la historia de Podemos no está leyendo únicamente la historia de un partido político, de un pequeño grupo de dirigentes, de unos afortunados, de unos pioneros, de unos genios, de unos bandarras, llámalo como quieras. Es la historia más contemporánea de España, es un capítulo de esa historia más contemporánea de España que contesta, que responde a las preguntas de por qué se impuso una receta política importada claramente de América Latina en su manera de entender la política y también en sus, digamos, prácticas de propaganda, de agitprop, en fin, de penetración en la sociedad civil en los últimos años. Entonces, tú antes estabas hablando del chalet de Galapagar, que en Podemos sabrás que lo llaman el búnker. Tú decías la dacha, bueno, pues en realidad lo llaman el búnker porque claro, porque es metafórico, es la metáfora, ¿no?, de cómo se ha cerrado la cúpula de Podemos en esa parcela, ¿no?, que es en fin, es un chalet, tiene, digamos, bueno, es bonito y tal, está protegido por la policía, se encuentra aquí en un pueblo que está, digamos, cerca de Madrid, pero vamos 30 kilómetros más o menos, quiero recordar. Es casi una hora, bueno, media hora de coche, pero si hay tráfico es una hora. Es un lugar bastante incómodo, tengo que decir, ¿eh?, para el día a día de un político, porque claro, y sobre todo, claro, incumple la promesa que Pablo Iglesias había dicho cuando era el líder de los indignados, ¿no?, que iba con la coleta y era un referente casi europeo con Tsipras, con el griego Tsipras, y en parte con los italianos del movimiento 5 estrellas, de la nueva ola de la política rebelde, protestona contra la casta, ¿no?
Y claro, él había dicho, oye, y los políticos que salen, ¿no?, de la ciudad, de su barrio, son unos traidores. Pues claro, la pregunta es, en esta segunda fase de Podemos, porque hay dos historias de Podemos. Podemos irrupción al poder hasta, digamos, la entrada en el Congreso, luego las guerras internas con el errejonismo que llegan al chalet de Galapagar, y luego la segunda fase, que es la bunkerización de Podemos, en la que Podemos se cierra en el chalet de Galapagar. Pero la pregunta es, ¿cómo es posible que Pablo Iglesias y Irene Montero compraran este chalet después de todo lo que habían dicho, ¿no? Y en este libro se desvelan hechos interesantísimos, como las reuniones que se mantienen en la cúpula sobre este asunto, ¿sabes? Es que en política nada es casual, Roberto, nada. Todo se debate, todo se discute. En Sí, que este caso, claro, Juanma del Olmo dice que no pasa nada, que solo que aguantar el chaparrón 1 o 2 días. es exactamente así. Iglesias pregunta a los miembros así de su grupo núcleo más duro, les pregunta, oye chicos, yo tengo este deseo, quiero vivir fuera de la ciudad, en un entorno más tranquilo y tal. A él le gusta mucho, por ejemplo, invitar amigos a hacer paellas, estar ahí bebiendo vinos, en fin, no es un tipo discotequero, para que nos entendamos. Le gusta el petit comité y entonces quería un lugar donde poder reunirse con tranquilidad con los suyos. Y además tiene un punto así, digamos, un poco bucólico, si quieres, desde antes de la entrada en la política. Entonces, pregunta, dice, yo creo que me lo merezco porque todo esto lo he hecho yo, Podemos soy yo. Tiene a Jorge Bestringe, ¿no?, que es uno de sus, así, digamos, en fin, más que le protegen, que le dice, Pablo, tú eres Podemos y Podemos es Pablo, se lo dice claramente. El líder morado se convierte de facto en un rey sol, fundamentalmente, con una corte, y claro, dice, oye, yo quiero pues tener mi Versailles. Ahora, esto es un poco así, dicho de una manera, si quieres, un poco peliculera, pero por ahí van los tiros. Entonces, claro, debaten de eso y en esas reuniones que se mantienen principalmente en la sede de la calle Princesa de Madrid, que ahora la nueva sede era la vieja sede, pues algunos dicen, entre ellos Juanma del Olmo, que era su gurú estratégico, dice, yo creo que sí, adelante, habrá un chaparrón mediático, pero no va a durar más de 2 días. Pues fíjate qué error de cálculo tan grande, ¿no? Sí, pero da la impresión de que hace más daño electoralmente la compra del chalet que los vídeos antiguos de Pablo Iglesias en Enrico Tabernas elogiando a ETA, que los antiguos scratches a políticos en charlas universitarias, las mordidas cobradas por Monedero y sus vínculos con el chavismo de los líderes fundacionales y todo eso que alguien que indaga un poco, ¿no? Ve los vídeos, qué envidia me dan los venezolanos que viven aquí, los españoles que viven en Venezuela. Quiero para mí los medios de comunicación. Todo eso no hace tanto daño como la compra del chalet. Sí, porque eso además lo dijo Escotado y es muy interesante. Iglesias, Podemos, lo que hicieron fue convertir la política en un reality show. Entonces, hicieron de su vida privada, de su vida íntima, un elemento de la política. Ellos se diferenciaban de los demás porque hablaban de transparencia y porque ellos decían de representar a los ciudadanos de a pie, ¿vale? Contrariamente al resto de la política. Entonces, claro, tú dices, las reuniones ahí, digamos, con los herederos de ETA, decir que los medios de comunicación no pueden ser privados, sino que tienen que estar controlados por el Estado, todas las relaciones con América Latina, con Venezuela, el hecho de que nunca condenen el chavismo y tal. A ver, es que eso, al fin y al cabo, forma parte de la política. Quiero decir, tú puedes estar a favor o en contra, pero es política. En cambio, lo otro ya es vida personal, ¿me entiendes? Entonces ahí es donde la incoherencia se ve de una manera muy directa. Quiero decir, es que por mucho que nos parezca increíble que un partido que no condene claramente el chavismo esté gobernando España y tenga acceso incluso a parte de la agenda internacional de este gobierno, como ha ocurrido, por ejemplo, en el viaje a Bolivia de hace muy pocos de Pablo Iglesias. Enrique Santiago, mano derecha de Pablo Iglesias, está liderando la Secretaría de Estado de la Agenda 2030, que si tiene acceso directo a la ONU, para que nos entendamos. Y es abogado de las FARC. Abogado de las FARC, con un pasado muy polémico, en fin. Pero claro, ¿cuál es el discurso? Es que al fin y al cabo, al principio de todo, Podemos, sobre todo, era una manera para que las personas que
que tenían muchos problemas con la crisis económica del 2008, pues pudieran ver en ellos un megáfono de su rabia, de su protesta y su indignación. Entonces, claro, el elemento personal era esencial. Iglesias se vendía él mismo con un marketing político extremadamente inteligente, que era: yo soy, al fin y al cabo, ¿no?, el chico de todas las mamás enfadadas de España. Te quiero decir, es que el target político de Podemos al principio era la mujer mayor de 40 o 50 años que estaba delante de la televisión todo el tiempo. Era el mismo target político de todos los populismos de todas las épocas. Te quiero decir que Berlusconi en Italia era lo mismo. Entonces, eso era el caldo de cultivo. ¿Qué pasa? Que cuando con el chalet de Galapagar, claro, se ven las contradicciones de todo este enfoque, ¿no? Y ahí es donde también internamente en Podemos aparecen todas las heridas que se están generando también, porque Podemos cae sobre todo por las guerras internas, ¿sabes? Porque desde la dirección madrileña se impiden que nazcan nuevos liderazgos a nivel regional, porque se tiene que proteger la cúpula de Pablo Iglesias y de Irene Montero a toda costa. Entonces hay varios elementos que explican también digamos, esta caída al fin y al cabo vertical de este partido. Vamos a ver cómo va a acabar, pero sí que es un fenómeno, repito, político y sociológico interesantísimo. La escolta de la pareja de Irene Montero y Pablo Iglesias acabará llevando a Galapagar pizza y comida para el perro, un trato denigrante que la propia escolta denunció. ¿No hay nada peor que un nuevo rico, Luca? Bueno, a mí me gustaría ser nuevo rico para poder decir si hay algo peor o mejor, la verdad. Yo creo que ahí lo que hubo fue más que un delirio de riqueza, que también. Yo sí, este libro se llama El olor del dinero porque hay política y negocios. Yo, si la política se convierte en un negocio y el negocio es responder a la clave que es ¿qué hay de lo mío? Quiero decir, los varios dirigentes de Podemos a determinado momento dicen: oye, ¿aquí qué hay de lo mío? Irene Montero y Pablo Iglesias responden: pues lo mío es Podemos, es todo lo que hay. Entonces, claro, como ellos además consideran que su vida ha sido casi un sacrificio por el partido, por esta organización. Iglesias, por ejemplo, se quejaba de que no podía ir a un bar a tomarse cervezas con sus amigos, en fin, que también es verdad, ¿eh? Es decir, que hay que asumir que también los políticos en parte renuncian a una libertad. Irene Montero, pues también. Entonces, claro, ellos sí obligaban y obligan a personas de su entorno, por ejemplo, el caso de la niñera, el caso de la escolta, que a asesores. Aquí lo cuento en este libro, en la Corte de Galapagar. Hay asesores que tienen algún tipo de conocimientos, por ejemplo, en reforma y tal, ayudan en la reforma del chalet. Prácticamente muchísimos cargos del partido acaban trabajando de forma paralela y de manera personal para ellos, con algunos que se quejan. Los que se quejan normalmente pierden su cargo y reciben amenazas directamente, en plan: oye, pero si tú ¿qué quieres? Estás aquí por nosotros, entonces tienes que hacer lo que queremos nosotros. La escolta es un caso particular. Aquí también yo cuento cosas de la escolta, que es un caso muy conocido a nivel público mediático, pero yo cuento algo más de la escolta que no se sabe. Por ejemplo, algunas conversaciones confidenciales entre la propia Irene Montero y la escolta, en la que Irene Montero efectivamente les dice: oye, mira, tú de alguna manera eres que si eres mía. Ahora, es muy fuerte decirlo así, pero le dice prácticamente: tú trabajas para mí. Soy yo quien te Entonces, paga, ¿no? claro, soy yo quien te paga. Entonces tú no es que me vienes ahora aquí a decirme: no, es que yo soy un escolta y solo trabajo de escolta. No, es que si yo te digo que tú trabajas, digamos, para mí, eres chofer, y si yo lo necesito, me tienes que ir a recoger a mis padres que llegan a la estación de trenes para que vengan al chalet de Galapagar, o si te pido que, no sé, que necesito la pizza, pues te vienes a traerme la pizza. Eso es un poco la situación. Oye, estas personas, muchas de ellas han tenido problemas también de carácter psicológico. O sea, te quiero decir, es que hay pequeños traumas en todas estas situaciones, porque hay relaciones laborales realmente muy vejatorias. Y eso no, se demuestra además en la denuncia de la propia escolta. Es la propia escolta que describe esa situación vejatoria. Fernando Savater se refería a los votantes de Podemos. Decía él que no sabía que había tantos millones de tontos en España, refería que había 5 millones de tontos.
¿Es realmente así, estupidez o más bien ignorancia y ser víctimas del agitprop mediático? Porque igual que nosotros conocemos los orígenes de Podemos y su matriz bolivariana y sus maneras totalitarias, puede que otra mucha gente no, o al menos al principio, ya que el desconocimiento a la hora de votar suele ser una norma básica en política o bastante habitual en personas ajenas a la política o ajenas al periodismo. Aunque también yo pienso que es cierto que al populismo hay que oponerse con herramientas culturales. Entonces, ¿qué pensamos del votante de Podemos, sobre todo el votante de primera hora? ¿Que es más desconocimiento que estupidez, más ignorancia que mala fe? Bueno, yo creo que a nivel demoscópico es bastante común que en las democracias haya olas, yo no diría de estupidez, que decir, sería, bueno, se puede también decir de estupidez, pero en el sentido más bien de ignorancia, en el término, si quieres, latín de la palabra, quiere decir ignorante en el sentido de que, oye, que desconoce fundamentalmente. Los mecanismos de la política son muy difíciles de conocer. Yo que trabajo en ello, digamos, como observador y cronista, si quieres, todos los días, también me pierdo. Yo entiendo que una persona que trabaja de otra cosa durante toda su vida, y cuidado, puede ser, digamos, un trabajador manual, pero también un abogado, un médico, quiero decir, el populismo como concepto, que es al fin y al cabo la sencillez en los asuntos de la política, es muy común, porque todos somos populistas con lo que no conocemos. Es decir, yo puedo hablar de medicina de manera populista, sin saber absolutamente nada, y un médico me diría, Luca, tú eres un tonto palabra, ¿sabes? O yo creo que tú y yo podríamos decir cómo se hace el pan y seguramente somos malísimos, ¿sabes? Es decir, es que todo necesita conocimiento. Entonces, ¿qué pasa? Es que el populismo en la política es un mecanismo perverso de la propia política, que en lugar que explicar a los ciudadanos con honestidad sus funcionamiento interno, su mecanismo interno, lo que hace es que les miente. Entonces, claro, ahí está, yo creo, también una profunda, en mi opinión, traición de Podemos a la izquierda como concepto filosófico político. Es decir, la izquierda, el propio marxismo nace con la idea de la conciencia de los ciudadanos, bueno, de los obreros. Es decir, Marx dice, te voy a explicar cómo funciona el mundo, si quieres, las relaciones de poderes para que tú despiertes, salgas de la caverna y entiendas lo que hay. El populismo de nuevo cuño del siglo XXI lo que les dice es exactamente al revés. No, 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 no. Y no, que sí, nada de salir de la caverna, vuélvete a la caverna, porque solo dentro de la caverna tú podrás saber realmente, diferenciar realmente entre las luces y las sombras. Este es el mecanismo perverso del populismo que tiene en los medios de comunicación inevitablemente un aliado fortísimo, no tanto en los periodistas, que muchas veces son simplemente, esto sí, te lo puedo asegurar, bastante ignorantes, sin por no decir mucho, sobre todo en términos de que no saben nada, que no leen historia y tal. Pero también en los intereses económicos de algunos medios de comunicación que al fin y al cabo abrazaron, sobre todo en el caso de Podemos, pues los auparon, ¿no? Los casos son bastante comunes y evidentes. Yo creo que en este libro, por ejemplo, también describo la enorme habilidad de Pablo Iglesias en comprender ese nicho, digamos, mediático que existe en España. Él lo ve en Italia con la televisión popular y de Berlusconi, pero sobre todo él, antes de ser un político, fue un empresario. Esto nadie lo ha dicho, pero es que eso es así. Iglesias tenía una productora, Iglesias hacía vídeos de propaganda política para Izquierda Unida, que eran vídeos muy, muy novedosos, y sobre todo, claro, él buscaba patrocinadores e inversores. No los encontraba. Hay un meeting interesantísimo de Pablo Iglesias poco antes del nacimiento de Podemos, donde él se queja y dice, es que claro, yo voy en la televisión, ahí estoy hablando con Eduardo Inda y con Maruenda, y yo soy mucho mejor que ellos, yo peleo mejor que ellos, pero claro, cuando salimos del plató, yo tengo que ir ahí a buscar inversores y no los encuentro nunca, y para buscar 4 euros, y en cambio ellos tienen grandes medios de comunicación. Que sí, Pablo Iglesias nace como empresario, quiere ser un empresario, un comunicador, pero no le va bien. Entonces entra en política y ahí le va bien. Claro, y por encima, ahora que hablamos de empresarios y de inversión, por encima de todo el círculo de confianza de Iglesias, hay una figura que destaca especialmente y es Jaume Robles, el magnate audiovisual que además debe su imperio mediático a Zapatero, millonario y colaborador en el golpe de Estado del 1 de octubre en Cataluña. Sí, la figura de Lourdes es fundamental. Iglesias y Lourdes se conocen en la universidad cuando, bueno, durante una serie así de cineforum, ¿no? De debates sobre películas y tal.
Roures comparte con Iglesias dos lecturas, una política y la otra económica. La política es que tanto Roures como Iglesias quieren renovar la izquierda, es decir, ellos consideran que la izquierda se tiene que cambiar, que basta ya de los Rubalcaba, del PSOE, de Felipe González, aquí hay que cambiarlo todo. Es muy trotskista de alguna manera también esa idea así como muy, muy intensa, digamos, de vivir la política sin dejar heridos. Trotsky era la revolución absoluta, caiga quien caiga, muera quien muera, nada de, ¿sabes? Nada de tonterías de los derechos humanos. Y en eso están los dos. Y luego está, digamos, la vertiente económica, que es en fin, se unen dos intereses, que es el de Pablo Iglesias como político, de irrupción para la escalada hacia el poder, y el de Roures, al fin y al cabo, de utilizar a estos jóvenes de Podemos como palanca para sus propios negocios, que son evidentemente los de telecomunicación. Por ejemplo, en el encaje que se hace con Esquerra Republicana, pues los nacionalistas, Podemos y el PSOE, esta es la receta perfecta de cómo confluyen estos dos intereses políticos y económicos. Y mira, lo vemos muy recientemente. El acuerdo de los presupuestos con Pedro Sánchez sobre el tema de Netflix en catalán, por ejemplo, evidentemente, ¿quién es la productora audiovisual que produce productos en catalán? Pues es que es Jaume Roures. Entonces, claro, si tú quieres... Esto vemos como la política luego se convierte al fin y al cabo también en intereses y negocios. La clave del pacto entre Iglesias y Roures es obviamente la cena secreta que se hace con Junqueras poco después de los atentados de las Ramblas. Ahí Iglesias le dice a Junqueras, oye, aquí tenemos una oportunidad de oro porque ha vuelto Pedro Sánchez después de todo el tema del PSOE y podemos atraerle a nuestra órbita y hacer el gobierno Frankenstein. En ese momento Junqueras tampoco le da mucho interés porque él está con el tema del 1 de octubre, pero Junqueras dice, oye, mira, si se tiene que hacer, pues yo estaré en ello. Entonces, claro, ¿ves? Quiere decir, el simple hecho de que todo eso se cocine de alguna manera en la casa de Roures nos explica pues cómo esos dos mundos conectan, a pesar de que se diga que así no es, pero es así. Y una última píldora. Ahora mismo, Iglesias, la relación entre Iglesias y Roures no es paritaria. Quiero decir, ahora mismo Iglesias depende de Roures. Iglesias esto lo sabe perfectamente. Iglesias sabe, en este libro lo explico muy bien, Iglesias sabe que quien tiene el dinero es Roures. Quien da trabajo es Roures. Quien te da un programa de televisión o lo que sea es Roures. Quien decide si tú entras o no como columnista donde sea es Jaume Roures. Entonces, repito, son amigos, se respetan, pero la relación no es paritaria. ¿Y qué hace falta? Porque muchas veces uno tiene la impresión de que hay una impunidad total en cualquier cosa que hagan Podemos. Ahora hemos visto el último, por ejemplo, el caso de Juana Rivas, a la que protegieron, pero en el caso de Irene Montero y la ideología de género, como en el 8M, desde el gobierno se ignoraron deliberadamente 11 alertas de los servicios de seguridad. Y luego el vídeo ese de yo creo que el coronavirus, tía, súper fuerte, con la mano no, o sea, siendo totalmente conscientes del peligro que había, pero se empeñaron en celebrar aquel aquelarre y no pasa nada. En las declaraciones de Yolanda Díaz, diciendo que ella en febrero ya conocía del peligro, evidentemente, ¿no? A pesar de que vendían lo del no se podía saber, pero eso parece que no tiene ningún tipo de repercusión judicial, más allá de que se abran algunas demandas y demás que parece que no van a llevar a nada. Bueno, lo que ocurrió es extremadamente grave porque es cierto que el gobierno tenía información, obviamente, de la gravedad de lo que estaba ocurriendo. O sea, tú piensas que, mira, yo soy italiano, te quiero decir, yo en esos días, y no solo yo, también la parte diplomática italiana estaba muy sorprendida, porque claro, en Italia se estaba cerrando la Lombardía. Oye, la Lombardía no es una cosita pequeña, ¿eh? Es el cuarto motor económico de Europa. Te quiero decir, es que la Lombardía produce más posiblemente que 3/4 de España. Te quiero decir, es que, ojo, es una región absolutamente puntera y ahí además la situación era gravísima. Yo soy de Bolonia y claro, yo en esos días cuando llamaba a mis familiares era impresionante porque podías oír las ambulancias, ¿sabes? Que daban vueltas, tú oías las sirenas de las ambulancias todo el rato. La situación era absolutamente de pánico y Italia está aquí al lado y en España en cambio se hacían paellas y claro, el gobierno no tenía como que demostrar que todo iba perfectamente.
hasta el 8 de marzo y 4 días después ya era la tragedia mundial. Bueno, esa semana fue increíble porque esa semana Iglesias y Pedro Sánchez estaban concentrados en la guerra que había entre Carmen Calvo y Irene Montero por quién lideraba el tema del feminismo. Realmente surrealista, ¿no? Se dice tanto distópico, ¿no? Pues esto era un poco, ¿no? Y claro, dices, oye, ¿por qué no hay, en fin, un tema judicial con todo eso? Pues simple, muy simple, porque la Fiscalía lo ha ordenado, la Fiscalía General del Estado ha ordenado parar todo tipo de demandas en Así este es. asunto. Que el tema de la Fiscalía sí que da francamente para otro libro, porque eso es increíble. Que ¿en qué país europeo la Fiscalía, que normalmente la Fiscalía es un perro de presa, ¿sabes? Te quiero decir, la Fiscalía normalmente cuando hay un mínimo indicio quiere entrar y morder, aunque luego se pase, ¿sabes? Porque No, a aquí veces está el servicio del gobierno porque es que la Fiscalía es una antigua ministra Bueno, de pero es que Justicia. tú fíjate que con el tema del pollo Carvajal, que tú tienes en España al ex jefe de los espías de Venezuela. Oye, mira, quizás está mintiendo, no digo que no, pero él está sacando acusaciones importantes, diciendo que hay maletas de dinero, tal y cual, que tiene testigos, no sé qué. Bueno, yo, si fuera un fiscal, digo, oye, mira, que venga aquí, me declare y vamos a hablar con él y a ver qué tal. Pues no, aquí la fiscalía no quiere que se haga una interrogación a este señor. Fíjate que el pollo Carvajal habla también del movimiento 5 estrellas, que es el de Beppe Grillo, ¿no? En Italia, ¿vale? Diciendo que también ahí Chávez dio 3 millones. Pues claro, inmediatamente los fiscales italianos han pedido interrogar al pollo Carvajal. Es decir, los fiscales de Italia piden que este señor hable sobre el tema del movimiento 5 estrellas, que es minoritario, pero los fiscales de aquí no quieren que se hable de Podemos y la presunta financiación del chavismo a Podemos. Yo, francamente, eso me parece bastante surrealista. Roberto, te puedo adelantar algo, que es que me hablabas del feminismo, de Irene Montero, de Yolanda Díaz, pues yo creo que va a ser tal vez la tercera parte, perdón, de esta trilogía podemita, ¿no? A ver si que quiero trabajar en ella, que Yolanda Díaz es un Vas a sacar personaje entonces un también. tercer libro enfocándote en las guerras de feminismo dentro de Podemos. Yo creo que da para mucho el tema del Da. feminismo. Yo lo toco un poco, no demasiado, porque te digo, el primer libro me centro en las guerras internas del rejonismo y tal. En ese segundo libro, en la correlación de política y negocios en la vida de Podemos. Y creo que el tercero daría un poco sobre este ámbito cultural, las guerras de las mujeres dentro de Podemos. Claro, más que feminismo, la ideología de género y cómo afecta al partido y va corrompiéndolo. Es que además tú fíjate que el tema del feminismo luego se utiliza como arma política, porque dentro de Podemos ha habido algunos, el último Calvente, el abogado tal, pero ha habido algunos dirigentes que han sido acusados de acoso y no sé qué, para apartarles luego de las luchas de poder internos y en algunos casos, por ejemplo, el caso de un miembro del partido de La Rioja, Germán Cantabrana, pues claro, se resolvió a su favor y tuvieron que indemnizarle con un pastizal, ¿sabes? Entonces, claro, esa es la cuestión. Esa es la cuestión, es que claro, que luego tú obligas a Podemos, algunos dirigentes evitan reunirse a solas con mujeres en la habitación por miedo a que sea una trampa y que luego les pueda, claro, que luego esta persona, la mujer, pues salga de ahí diciendo que la ha acosado. Te quiero decir, esta es la situación, en fin, ¿Mm? esta es la Pues situación. estaremos pendientes de la salida del tercer libro, pero ahora dinos, aprovecha y dinos dónde podemos encontrar en librerías, Amazon, el Alor del Dinero, este segundo libro. Bueno, lo podéis encontrar en todas las librerías, las principales librerías, en fin, la Casa del Libro, FNAC, el Corte Inglés, todas las grandes distribuidoras. Obviamente en Amazon está ahí, además últimamente los datos eran muy buenos porque el libro ya estaba ahí, digamos, peleando con los grandes. Y bueno, luego en las pequeñas librerías donde normalmente ahí quizás hay que pedir al librero pues que te lo ordene, a menos de que no lo haya pedido por su propia cuenta, pero ya sabes que la distribución pequeña desgraciadamente está viviendo una situación de dificultad, no lo vamos a negar, y en fin, ahí el cliente tiene también que interactuar con ellos, pero en las grandes distribuidoras, el Corte Inglés y tal, se encuentra y a ver, que yo creo que es un buen libro, francamente, y creo que es muy interesante, repito, como historia de un partido político y historia de España también. Sí, es nuestra historia reciente, nuestra historia contemporánea, además que la estamos viviendo día a día, a veces incluso con trágicas consecuencias. Luca Costantini, muchas gracias por esta charla y muchas gracias por tu trabajo.
Muchas gracias. Un abrazo. Adiós.